Norma 011. Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido. El objetivo de la norma es establecer las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido que por sus características, niveles y tiempos de acción sea capaz de alterar la salud de los trabajadores, los niveles máximos y los tiempos máximos permisibles de exposición por jornadas de trabajo, su correlación y la implementación de un programa de conservación de la audición. Definiciones. Audiómetro. Generador electroacústico de sonidos utilizado para determinar el umbral de audición de la persona bajo evaluación. Decibel. Una unidad de relación entre dos cantidades utilizada en acústica y se caracteriza por el empleo de una escala logarítmica de base 10. Exposición a ruido. La interrelación del agente físico ruido y el trabajador en el ambiente laboral. Frecuencia. Es el número de ciclos por unidad de tiempo, su unidad es el hertz. NR. El sonido sonoro A promedio referido a una exposición de 8 horas. NPA. Es igual a 20 veces el logaritmo decimal de la relación entre presión acústica instantánea y una presión acústica de referencia determinada. NSA. El nivel de presión acústica instantánea medido con la red de ponderación A de un sonómetro normalizado. Ruido. Los niveles cuyos niveles de presión acústica en combinación con el tiempo de exposición de los trabajadores a ellos pueden ser nocivos a la salud del trabajador. Ruido estele. Aquel que se registra con variaciones a su nivel sonoro A dentro de un intervalo de 5 decibeles. Ruido impulsivo. Aquel ruido inestable que se registra durante un periodo menor a un segundo. Ruido inestable. Aquel que se registra con variaciones en su nivel sonoro A en un intervalo mayor a 5 decibeles. TMPE. El tiempo bajo el cual la mayoría de los trabajadores pueden permanecer expuestos sin sufrir daños a la salud. Obligaciones del patrón. Mostrar la documentación a la autoridad cuando ésta lo solicite. Contar con el reconocimiento y evaluación de las áreas de trabajo. Verificar que ningún trabajador se exponga a niveles altos de ruido. Proporcionar el equipo de protección personal. Programa de conservación. Implantar, conservar y mantener actualizado el programa de conservación. Vigilar la salud de los trabajadores. Informar a los trabajadores y Comisión de Seguridad e Higiene de las posibles alteraciones a la salud por la exposición al ruido. Obligaciones del trabajador. Colaborar en los procedimientos de evaluación. Observar las medidas del programa de conservación de la audición. Someterse a exámenes médicos. Utilizar el equipo de protección personal auditiva. Límites máximos permisibles de exposición a ruido. Para ello se realiza el cálculo para el tiempo de exposición, cuando el NER en los centros de trabajo esté entre dos de las magnitudes consignadas en la tabla. El tiempo máximo permisible de exposición se debe calcular con la ecuación siguiente. TMPE es igual a 8 entre 2 elevado al NER menos 90 entre 3. Determinación de NER por puesto fijo de trabajo. Para evaluar ruido de puesto fijo de trabajo, el punto de medición debe ubicarse en el lugar que habitualmente ocupa el trabajador, o de no ser posible, lo más cercano a él, sin interferir en sus labores. La localización del micrófono y su altura. Cuando los trabajadores realicen sus labores de pie, la altura del micrófono debe de ser de 1.45 más o menos 0.10 metros en relación al plano de sustentación de los trabajadores. Cuando los trabajadores realicen sus labores sentados, la altura del micrófono debe colocarse al nivel medio de la cabeza de los trabajadores. La orientación del micrófono. Durante el periodo de observación en un punto de medición, el micrófono debe orientarse en aquella posición donde se registre el máximo NSA del punto. Ubicación del observador. La ubicación del observador y la posición del micrófono no deben ser motivo para que sufran o causen un riesgo de trabajo, y en su caso se deben utilizar un cable de extensión para el micrófono. A continuación, un ejemplo de medición de NSA y NR de una purificadora, de las cuales se tomaron 150 lecturas. Una vez determinadas estas, cada desnivel se dividió entre 10 y luego se potenció a 10. Cada potenciador fueron sumados
para después esta dividirla en 10 y luego realizar la fórmula que es igual a 10 por logaritmo del resultado obtenido anteriormente, dándonos un resultado de 24.13, superando el límite máximo permisible para los trabajadores de un horario laboral de 8 horas diarias. Por lo tanto, tiene un horario mínimo de 6 horas, aún así siendo máximo permisible para ellas. Por lo tanto, el patrón debe realizar un programa de protección auditiva ofreciéndoles protección auditiva a sus trabajadores o realizando infraestructura en la que exponga menos sonido hacia su personal.